En esta mañana nos sentimos agradecidos por tener la atención de cada uno de ustedes. Su amigo, su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación Galvá, les hace compañía, donde juntos venimos a estudiar la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Un feliz sábado. Hoy haremos un resumen de la lección de toda la semana, la lección número 2, que ha sido titulada Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. El verso que se ha estado memorizando durante toda la semana, registrado en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oramos. Amado Padre, qué gozo es adorarte y hacerlo de una manera libre, voluntaria, por fe, por confianza, porque hemos creído en ti, en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de hoy, que lo que hemos estudiado lo guardes en nuestro corazón, que lo podamos compartir, que podamos de igual manera vivir esas enseñanzas y que por nuestro testimonio y por nuestro ejemplo otros también te puedan conocer. Bendice a cada amigo que está en sintonía y permite, Señor, que en este día podamos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que estamos estudiando esta guía de escuela sabática desde el punto de vista de la gran controversia. ¿Qué hemos aprendido durante esta semana en este contexto de la gran controversia? Hemos visto a un Dios que nos ama. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, llegó con el deseo de presentarle al pueblo el privilegio, la oportunidad de que ellos pudieran aceptar el Evangelio, porque el Evangelio era la garantía para su salvación. Cuando llegó a Jerusalén, Lucas 19:41 dice que él llegó y lloró al contemplar a Jerusalén, porque él veía lo que iba a ocurrir con la ciudad, su destrucción. Y él, al contemplar eso, la muerte de niños, de ancianos, de damas, cuánto dolor hubo en su corazón porque ellos no quisieron aceptar el Evangelio. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque durante muchos siglos todo el Antiguo Testamento nos presenta la manera como Dios intentó alcanzar a su pueblo. Cuando la ciudad fue rodeada por los romanos, comandada por el general Cestio Galo, el texto dice de Mateo 24:15 hasta el 20, que Jesús le dio una señal. Cuando vieran la ciudad rodeada por los soldados romanos, iba a haber un momento cuando los romanos se iban a retirar, y ese era el momento para que ellos escaparan y salieran de la ciudad. El conflicto de los siglos, página 33, dice que ni un solo cristiano que vivió en Jerusalén murió, porque le prestó atención a la advertencia y escapó. Hoy Dios también nos hace la misma invitación. Nos toca a nosotros ver la advertencia. Dios nos advierte del peligro, de lo que va a ocurrir, pero el hombre tiene que oír el Evangelio, tiene que prestarle atención y responder al llamado. Y eso se hace ahora que hay tiempo. Esa es una decisión muy personal. Lo segundo que aprendemos es acerca de un Dios que cuida de sus hijos. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Apocalipsis 2:10 declara: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis aflicción por 10 días. La Biblia nos advierte, nos invita a no temer. Dios está a nuestro lado, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos fortalece, Él está pendiente, Él no nos abandona, aunque no podamos sentir solos. Él está ahí con nosotros, Él suple, Él provee, Él está al tanto de cada una de nuestras situaciones, como también lo estuvo con los de Jerusalén. La invitación es permitir que Dios sea nuestra fortaleza, el que te cuida, el que te protege, que tú se lo permitas. Lo tercero que aprendemos de la lección fue la manera como la iglesia creció de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque los hermanos compartían el evangelio, fueron sacados de su confort, estaban en Jerusalén cómodos, así que la persecución les obligó, les motivó a salir, irse a otros pueblos distantes, y en el trayecto mientras ellos corrían, compartían con los demás el evangelio. Esa persecución ayudó entonces a la difusión de la fe. Fueron ellos esparcidos porque el evangelio debía llevar a los rincones más distantes de la tierra. El libro de Marcos 16:15 declara: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado. Y para eso la iglesia fue colocada, para compartir el evangelio. El escritor y abogado de la antigüedad, Plinio el Joven, que a muchas personas de distintas edades se le había compartido el evangelio a lo largo de todo el imperio, en las ciudades, en las aldeas y en los distritos rurales, lo que da a entender el impacto que tuvo el evangelio en la vida de los cristianos para que ellos compartieran estas verdades con la comunidad de ese entonces. ¿Qué cosa ayudó a que la iglesia avanzara y a que muchas personas aceptaran el evangelio? El testimonio de la iglesia. La manera como la iglesia se involucró para servir también a las demás personas. Hechos 2:46 declara que la iglesia, los que habían creído, perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. La iglesia, la hermandad, se involucraba entre ellos y de igual manera lo hacían con los de la comunidad. No había ninguna división de clase. Todos eran tratados igual. Así que servir a la comunidad ayudó a que la iglesia impactara y muchos aceptaran el evangelio. En la última parte de esta lección también hemos visto que otro elemento que ayudó al crecimiento de la iglesia fue el amor que la iglesia evidenciaba, reflejaba hacia los que le rodeaban. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 37, declara: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Primera de Juan 4:21 declara: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor debe ser una característica distintiva de la iglesia. Dios nos invita a amarnos y amar a los demás. Los de afuera necesitan amor. La gente necesita sentir que es amada, que es valorada.
y Dios nos colocó para que lo reflejemos a Él porque Él es amor. En la lección vimos la manera como la iglesia del primer siglo y el segundo siglo evidenció ese amor en las dos pandemias. Una que tenía que ver con la viruela, el sarampión, cómo la iglesia ayudaba a las personas que estaban enfermas. La otra epidemia fue la epidemia del año 265, que tenía que ver con el dengue, cómo millones de personas en cada una de estas epidemias morían. Pero la iglesia se involucró, ayudó, daba tratamiento, daba alimento y de esta manera impactó a la comunidad, tanto allí en Roma, sus ciudades, también en el área de Asia. Así que la iglesia influyó, compartió el evangelio por el testimonio, por el amor, y la gente creyó y aceptó el evangelio. Ahora también ocurrió con la epidemia del COVID. La iglesia se identificó, entregamos muchos alimentos, fuimos a las casas, y eso es evidencia y testimonio del amor. Pero aún nos falta mucho por hacer. Dios necesita una vez más que la iglesia se levante, viva el evangelio, viva la fe, viva lo que cree, pero que también sirva a la comunidad, que ayude al necesitado, que muestre amor, que seamos compasivos. Y esa es la manera práctica como el evangelio va a ser difundido. Satanás está airado, ha traído violencia, sufrimiento, muerte, dolor, enfermedad, epidemia, pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Ahora la iglesia tiene que levantar a Cristo y mostrar el amor de Cristo a la raza humana que vive una vida de desesperación, de hambre, de miseria, de necesidad. Hay que levantar la cruz de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Oramos. Amado Padre, muchas gracias porque en Cristo hay poder. El Evangelio es salvación, el Evangelio es victoria. Ayúdanos, Señor, a poder evidenciar ese poder del Evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos a poder mostrar amor, mostrar compasión, poder vivir lo que tu palabra nos enseña, a ser honesto, a ser claro, a ser transparente, a poder, Señor, evidenciar que en Cristo se puede salir de la miseria, del caos, del dolor, del sufrimiento, y hay una esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Que en esta mañana y en este nuevo día, tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga. Buenos días, feliz sábado. Hasta la próxima entrega.